Le damos la bienvenida a mi querido amigo y columnista Marcelo Viso. Me preguntan aquí gente interesada en los fenómenos espaciales si estuvo presente en el lanzamiento el pasado sábado. Así que pero vamos a saludar con esta pregunta. ¿Cómo andas, Marce? Buenas noches, Héctor. Bueno, y buenas noches a todos, como siempre. Y no estuve presente, pero sí lo vi por televisión. Lo seguí bastante de cerca, es un tema que me interesa, ¿Ah, sí? aparte. Mirá Sí, vos. sí, sí, siempre me ha interesado, sobre todo, bueno, ese tipo de temas relacionados con cuestiones futuristas, digamos, Y vos sos de la hoy idea, hechas realidad. vos sos del espacio del espacio ideológico que llevó a Yuri Gagarin al espacio o del que después pudo clavar la bandera en la luna. Yo soy más bien un intermedio, digamos, más realista, nací en la Argentina y soy de la época Más del modesto. proyecto Cóndor de Carlos Menem. Pero bueno, sí, en realidad ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Como vos mismo lo dijiste, algunos, como en el caso del primero que nombraste, fue el primero en orbitar, por ejemplo, con animales, y el otro fue el primero en pisar suelo lunar. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Bueno, Marce, más doméstica esta pregunta entonces. Venimos de Houston a algo más doméstico. Sí. Una pregunta que es esas preguntas que vos decís, yo no soy un oráculo, no me podés hacer esa pregunta, pero la economía que se viene al corto plazo, Marcelo, a los próximos 3, 4 meses, ponele lo que queda 2020. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la podés reflejar? Bien, es una pregunta un tanto compleja. ¿Por qué es compleja? Porque ninguno de todos nosotros, ni la gente que, bueno, hoy todos ustedes están mirando, o vos, Héctor, o yo, tenemos la posibilidad de predecir el futuro, sobre todo en el corto plazo y dadas las condiciones que nosotros estábamos hablando ya hace 2 semanas, acerca de canje de la deuda, acerca de los motivos, las distintas motivaciones que llevan a tener una brecha de casi un 100% entre un dólar oficial y un dólar paralelo, mal llamado blue. Es un dólar paralelo, es un dólar que es el producto de un mercado negro, es decir, comprar y vender divisas en forma ilegal, por así decirlo, pero bueno, que tiene cotización y de la cual todas las personas del país tienen, de alguna u otra medida, tienen algún dato de cotización todos los días. Eso hace que, en base a toda la información, sea un recurso, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, para ahorristas en estos momentos en que se ha puesto un cepo muy grande acerca de la compra de dólares por canales oficiales. Se ha incrementado su valor por el impuesto país. Se habla de ese dólar solidario de 90 pesos, 91 hoy. Se habla de que las operaciones, la CCL, el contado con liqui, o el dólar MEP, que era el dólar bolsa, que ya explicamos cómo eran las mecánicas en este programa en tiempo pasado, ya se vean acotadas por una serie de cuestiones de carácter legal. Y bueno, lo único que quedaría para resguardar de alguna forma los ahorros es este dólar paralelo, que tiene una cotización que, si bien está en retroceso debido a que hay buenas y de alguna manera buenas visiones acerca de el arreglo de deuda por parte de la Argentina, se ha tornado un plazo un poquito más largo para poder hacerle frente al default técnico que se planteó hace un par de semanas. También tenemos sobre el horizonte, y algo a analizar, lo que ya veníamos hablando de los próximos vencimientos de deuda, ¿sí? Es decir, qué es lo que va a pasar el 30 de junio cuando venzan los bonos discount, qué es lo que va a pasar con las mediciones acerca de cómo viene la economía, es decir, cuál es la inflación real en nuestro país. Se estaba hablando de una cifra cercana al 2% mensual por la inflación del mes de entre marzo y abril, perdón, mes de abril, eh, en base a que las mediciones que se han podido realizar no han sido presenciales, es decir, se ha tomado mediciones que el mismo INDEC de alguna forma ha defendido como mediciones no presenciales y que tienen cierta validez. A ver, esto es un cóctel muy complejo,
involucra una serie de factores que no solo atañen a la economía, a la economía del país, a una macroeconomía, sino que también atañen a las economías domésticas, tales como realmente se va a poder trabajar, cuánto se va a poder trabajar, el consumo va a poder ser mejorado de alguna manera. El Estado ha tomado algunas medidas en cuanto a esto y ya las hemos desarrollado, como es el caso del ingreso familiar de emergencia, brindándole un ingreso extraordinario a determinadas personas, por no decir familias, por eso es un ingreso familiar, de 10.000 pesos en forma única, que ahora se ha transformado en la primera de una serie de cuotas que se van a ir pagando para que la gente pueda ir manteniéndose y paliando de alguna forma ese no trabajo o ese segmento, esa cantidad de días que ha quedado en su casa por la cuarentena, por supuesto. También de alguna manera implementó lo que es, y esto estamos hablando de consumo, no un consumo a nivel empresa, sino consumo doméstico, en base a los créditos a tasa cero que se han ido brindando, tanto para pequeños autónomos como para monotributistas. Si bien tiene sus falencias a la hora de la realización de análisis, y que en muchos casos ha sido negado por cuestiones que en un primer momento fueron muy elementales, como los niveles básicos de facturación o los niveles de compra que ha tenido la persona. Eso fue de alguna manera reestructurado y se ha planteado un plazo para su solicitud hasta el día 30 de junio y de esta manera se correspondería con un universo mucho más amplio de lo que fueron los beneficiarios en un primer momento. Pero ¿qué pasa con todo esto? Todo esto tiene que estar de alguna manera no solo garantizando el consumo y la supervivencia de todas las familias de la Argentina o de las familias más afectadas de la Argentina, sino que además de alguna manera tiene que mover el consumo interno del país. Esto tiene que estar orientado a que económicamente el Estado de alguna manera ingresa fondos en el mercado, es decir, en las familias o en los potenciales consumidores, para que estos lo vuelquen al mismo comprando los bienes que necesiten. Por supuesto que bueno, esto resiste una serie de análisis y tendríamos que ver cuando el tiempo haya pasado, es decir, un poco con el diario del lunes, de qué forma los argentinos han utilizado estos fondos y qué han consumido durante estos momentos. No nos olvidemos que si vamos al caso del ingreso familiar de emergencia, se brindó 10.000 pesos, por cada uno de los beneficiarios a un total o a un universo completo de 9 millones de personas, con lo cual estamos hablando que se inyectaron al mercado 90.000 millones de pesos. Si a eso le sumamos, y todavía no tenemos un registro específico de todos aquellos que van a ser beneficiarios de los créditos a tasa cero, con un límite de 150.000 pesos por beneficiario, tendríamos un límite mucho más amplio. A todo esto comienza a regir, a partir de los anuncios de estos últimos 48 horas, que la provincia de Santa Fe en forma específica va a brindar de alguna manera una asistencia muy parecida al IFE para todos aquellos que en ningún momento han podido durante la cuarentena retomar sus actividades. El ejemplo más claro son los gimnasios, centros deportivos, clubes de barrio, con todo lo que eso por supuesto conlleva. Es muy difícil hoy decir qué es lo que va a suceder, porque también a todo lo que se habló hasta el momento, hay que sumarle cuál va a ser el impacto económico que va a darse en los países de primera línea. Sabemos que Italia durante toda la pandemia ha sido muy afectada, no solo en la cantidad de muertos, sino en su propia economía. Ya están en tratativas con la Unión Europea para que de alguna manera esta unión los asista económicamente. España sucede exactamente lo mismo. La cantidad de afectados y de muertos que plantea el Reino Unido también va a conllevar de alguna manera un impacto económico, y ni hablar de lo que va a suceder con los Estados Unidos, con 40 millones de personas solicitando asistencia económica por haber quedado sin trabajo. A eso sumémosle todo lo que fue empleo negro de ese país y estaríamos hablando de una cifra, para parafrasear, alrededor de entre un 15 y un 20% de desocupación en todo el país, lo que va a plantear una posible reacción del mercado, y que algunos lo están manifestando como en forma de V, es decir, alguna recesión, alguna caída bastante grande. Bien, con una levantada de las mismas características. Gracias, Marce, hasta la próxima semana, un abrazo grande.
No, a vos, Héctor, y a todos, por supuesto.